posible y vamos a hacer una oración y ya para iniciar, oremos. Eterno Dios, te damos gracias, Padre, porque usted es un Dios bueno, misericordioso, amoroso, Señor. Nos has ayudado grandemente por el hecho de tener vida, de tener salud. Nos has ayudado, Señor, nos has bendecido en este día, Señor, y nos has dado lo necesario para poder subsistir, para poder vivir, Señor. Te damos gracias porque tenemos una gran familia en la fe. Tenemos nuevos hermanos y hermanas de diferentes partes del mundo. Y sabemos, Señor, que algo nos une y es tu palabra. Que tu amor, Señor, nos ha unido para poder prepararnos más. Y es por eso, Señor eterno, que te quiero pedir en esta noche que usted bendiga a todos mis hermanos, a mis hermanas que hoy están aquí con nosotros. Señor eterno, gracias te damos porque usted hoy, Señor, nos quiere decir algo por medio de la enseñanza. A pesar, Señor, que la distancia nos impide podernos dar un abrazo, un saludo, Señor. Sabemos de que estamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo pensar, en un mismo sentir. Gracias, Dios mío, porque usted es un Dios que todo lo puede. Para ti no hay nada imposible y estamos seguros que en algún momento al terminar, nuestros hermanos, esta, esta carrera, Señor, esto que han emprendido, al terminar, podamos juntarnos y vernos y podernos saludar. Dios, te damos gracias por todas estas cosas y te pedimos, Señor, que bendigas todo lo que se va a realizar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, voy a compartir la diapositiva. Aquí lo tengo ya. Me decía el hermano Julio que diera un repaso. Sí se ve ya, dice repaso, evidencia cristiana. Eh, Sí, sí, bueno, sí se ok, ve. gracias, hermano. Eh, en esta lección, hermanos, que estuvimos viendo la semana pasada, que abarcamos cuatro lecciones, este, vimos muchas cosas interesantes y algunas que, la verdad, como no hemos estudiado y nuestro fuerte no ha sido eso, pues definitivamente hay cosas que vamos a desconocer, pero conforme a el interés que cada quien tenga, pues vamos a poder indagar, ¿verdad? Acerca de. Eh, en la, en Jerusalén, hermanos, se, se encuentran tres valles. Está el monte Moria, en Jerusalén, ahí en la parte de arriba, ahí donde Abraham, hermanos, subió, ¿verdad? Para demostrar a través de sus obras la fe que tenía en Dios. Abraham, hermanos, no fue justificado por obras, pero fue declarado justo por medio de la fe. Por su fe, dice la escritura, por su fe fuiste justificados y la justificación se hace a través de una obra y de una convicción en cuanto a algo que no se ha visto. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la parte del este, hermanos, hay un valle que se le conoce como el Valle del Cedrón, que también es algo, en el hebreo, vemos que esta palabra significa o viene siendo Josafat, ¿verdad? ¿Por qué Josafat? Porque Josafat significa Dios ha juzgado a su pueblo. Y en el valle de Cedrón o de Kidrón, hermanos, que en el hebreo es Josafat, tiene un significado simbólico, hermanos, en la Biblia, como un lugar de limpieza espiritual, un lugar de juicio y purificación. Luego vemos que está el valle central, de lo que divide el monte, de lo que sería la casa de los sacerdotes, donde se encontraba el aposento alto. Ahí está el monte de Tiropeón, ¿verdad? Es el valle central. Luego, mis hermanos, está el valle de maldición, que es el valle de Ginón. Y vemos que ahí el Valle de Ginón, hermanos, se convirtió en un lugar utilizado para incinerar los desperdicios de Jerusalén. Aquí la palabra en el libro, hermanos, de la Biblia, vemos más adelante un ejemplo que toma Jesús, pero aquí vemos que a este lugar, hermanos, se le conoció también como el Valle de la Matanza, según Jeremías 19:6. Entonces, este lugar, hermano, se convirtió también y en el nombre hebreo, transliterado al griego,
se le conoce como Gehenna. Se convirtió, hermanos, en el término usado para infierno. Entonces fue tal la convicción de los israelitas, hermanos, que utilizaron el valle como basurero, ¿verdad? Más adelante los romanos, cuando mataban a alguien, o aun cuando la persona estaba moribunda, lo aventaban al valle. Y la manera de deshacerse de todo lo que estaba ahí, hermanos, y era que pues estaba descompuesto. Aquí tenemos una ilustración, hermanos, de lo que fue el valle de Ginón, ¿verdad? En Jeremías 32-35, hermanos, dice, y edificaron lugares altos de Baal que están en el valle de Ben Ginón para hacer pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas en honor a Moloch. Acá y Manasés, hermanos, cometieron este abominable crimen, según de Crónicas 28:3. Entonces, este valle, hermanos, fue utilizado como basurero. Entonces, los romanos, cuando mataban a alguien, cuando asesinaban a una persona, lo que hacían es que ellos, a las personas que estaban moribundas, lo aventaban al valle. Y la manera de deshacerse de todo lo que estaba ahí todo lo que estaba ahí, hermano, pues estaba descompuesto, ¿verdad? Era lo que ellos se incendiaban. Incluso, hermanos, le prendían fuego para que todo se consumiera. Así que los muertos pues eran quemados y los moribundos pues eran consumidos, ya que ellos estaban en un lugar donde había cuerpos que eran también consumidos por los gusanos, pero de tal manera pues eran consumidos por el fuego. Ser quemados para, para esto que estamos diciendo, ser quemados, hermanos, hacía que los dientes de las personas que aún estaban con vida, pero pues, ya estaban moribundos, ¿verdad? Hacía que los dientes de estas personas rechinaran, ¿verdad? Cuando alguien va a pasar por algún dolor, no sé si usted se ha dado cuenta, eh, cuando alguien va a pasar por algún dolor que es provocado, abren la boca y le colocan algo para que lo muerda. Es decir, para que cuando la persona pues ponen algo en la boca, eso evita que se lastimen los dientes. Entonces, lo que tienen que hacer, pues le ponen algo aquí en la boca y es donde rechina los dientes, ¿verdad? Entonces dice Jesús dentro de la historia, ahí en Marcos 9:44, dice Marcos 9:44, que esto dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dice Marcos 9:45. Lo que vemos aquí, hermanos, es que en el valle Jesús hace una referencia al valle y hace una referencia al valle de Ginón, haciendo referencia que en el lugar donde van las personas que no obedecen los mandamientos de Dios, es un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso está dando a entender que es un lugar, mis hermanos, que definitivamente es un lugar eterno. Mateo 13:50 dice, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Los habitantes, hermanos, de alrededor de este valle, pues ellos entendían lo que Jesús estaba diciendo, ¿verdad? Pero al decir Jesús, hermanos, de un fuego que nunca se apaga, habla de un punto eterno, de algo que no termina, ¿sí? De algo que no termina, que es eterno. Entonces lo que tenemos que entender, hermanos, o lo que Jesús está dando a entender, es que cuando nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Leemos las Sagradas Escrituras, nosotros entendemos que lo que Jesús trata de transmitirnos es que hay un lugar que ha sido preparado, pero el infierno no ha sido preparado para los seres humanos. Dice la escritura que el infierno fue hecho para Satanás y sus demonios. Pero al final de cuentas, hermanos, nos hace una advertencia a nosotros que tenemos que cuidarnos, que tenemos que protegernos, que tenemos que hacer caso a esa advertencia que está haciendo Jesús, ¿verdad? Al punto de no ir a ese lugar donde el fuego nunca se apaga.
Entonces, cuando lo que tenemos que entender de la fe, porque aquí influye mucho la fe, que cuando leemos la Biblia y se graba en el corazón y se graba en la mente, ¿verdad? Uno, mis hermanos, genera convicción. Hay convicción en uno. Fíjense que hay una historia, mis hermanos, por eso Jesús dice Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y Marcos 9:44 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y Mateo 13:50 dice, y los arrojará en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Pero cuando tú, hermanos, cuando tú le crees a Dios y ha generado convicción, pero la convicción no sucede, hermanos, hasta en el momento que uno ha comprobado lo que el libro dice, lo que la palabra de Dios dice. Cuando practicas lo que el libro dice, no solamente tienes fe, sino también generas y tienes tú en tu persona, tienes convicción en lo que dice. Por eso les preguntaba al principio, ¿usted en qué colabora en la congregación? Porque lo que está haciendo no lo está haciendo por nomás, lo está haciendo porque usted hay convicción que eso lo que está haciendo ayuda, beneficia, edifica, sirve a a la iglesia, con la iglesia. Entonces, cuando practicas lo que el libro dice, no solamente estás teniendo fe, sino también estás teniendo convicción, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo, perdón, ¿cómo es que usted y yo deberíamos convencer a aquellos del fuego eterno? ¿Cómo es que yo ¿Cómo es que yo tengo que convencer a aquellos que existe tal lugar o existe el fuego eterno? Porque es lo que nosotros estamos haciendo. Dice Judas 1:22, dice Judas 1:22, eh, aquí hablamos sobre cómo es que Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento le dice a su pueblo, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu mente todas las cosas que yo te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales. Entonces, la convicción, hermanos, según Judas 1:22, dice a algunos que dudan, que dice la escritura, convéncelos. A otros salva, arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Se dan cuenta que aquí menciona dos palabras importantes. Una, convéncelos. ¿Sí? Convéncelos que existe un fuego eterno. Por eso el tema, hermanos, que hemos visto, el tema evidencias cristianas, que no es apología, es evidencias cristianas, ¿verdad? Y solamente habla sobre la creación, la evolución. Pero hermanos, nosotros tenemos un gran trabajo, es de convencer, convéncelos, dice Judas, y a otros dice, arrebátalos, arrebatándolos del fuego. Hay una historia, hermanos, que se me viene a la mente cuando yo leo este pasaje y no sé si he estudiado la historia de Elí. A Elí, hermanos, se le dicen unas palabras bien importantes. Dice el pasaje, dice, fueron las palabras de Dios con referencia a Elí, pues no había estorbado el pecado y el libertinaje de sus hijos. Fueron palabras de Dios, hermanos, con referencia a Elí. Él no había estorbado el pecado y el libertinaje de sus hijos. Por tal cual dice la Biblia, no les estorbaste, ¿verdad? No les estorbaste, no se lo permitiste y dejaste que lo hicieran. Hermano, nosotros que estamos en la etapa de la juventud, no me considero tan grande. Hermanos, como jóvenes tenemos equivocaciones, nos equivocamos. Claro que si no te equivocas, no aprendes, pero tampoco nos vamos a pasar equivocándonos toda la vida. Pero a veces, hermanos, es bueno que nuestros padres nos estorben
hablando en el sentido espiritual, en que cuando uno está aferrado a hacer esto, pero ahí está el consejo de papá, está el consejo de mamá, y aún más cuando son cristianos. Imagínense, por ejemplo, yo tengo un niño pequeño y trato de que, por ejemplo, usted sabe que los niños actualmente buscan todo lo que tenga que ver con la tecnología. Y yo busco la manera que no se entretenga con esas cosas. Trato de estorbarlo de esa manera. Trato de que él mejor aprenda a hacer otra cosa que eso. Entonces, a lo que voy, hermanos, es que tenemos que, hay dos cosas, convencerlos, ¿sí? Y aún como dice Judas 1:22, arrebatándolos del fuego. Hay una historia, hermanos, una parábola de un hombre rico, dice la escritura, ahí en Lucas 16, 19 al 31. Lucas 16, 19 al 31. Ahí tenemos la historia del joven rico. Este joven rico se vestía de púrpura y de lino fino. Y dice la escritura que hacía cada día banquete con esplendidez. Entonces, había también un hombre llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Dice que aconteció, mis hermanos, que murió el mendigo. Hermanos, este hombre necesitaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico. Se dice, hermanos, que los ricos, este hombre en especial, nosotros utilizamos servilletas, ¿verdad? Para limpiarnos lo que queda del guiso. Pero en el caso de este hombre, hermanos, lo que ellos utilizaban eran los pedacitos de pan, ¿verdad? Que las orillas, y con eso se limpiaban, ¿verdad? Se limpiaban y las manos, los dedos, y lo tiraban para que los perros lo comieran, pensando que era carne, ¿no? Pero era pan embarrado con guiso, lo que le sobraba, lo que quedaba manchado en los dedos. Dice, aún los perros venían y le lamían las llagas. Lo que el hombre, lo que el mendigo quería era comer, aunque sea esas migajas. Entonces, murió el mendigo y fue llevado por ángeles al seno de Abraham y murió también el rico. Y más adelante en la historia, mis hermanos, después de una tremenda reflexión, dice el rico, le dice, perdón, dicen palabras, en palabras, de él, ¿verdad? Dice, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos, ¿sí? Hermanos, vemos que la preocupación del rico, la preocupación de él, ¿quiénes eran, hermanos? Sus familiares, eran sus familiares, ¿sí? Tener fe, hermanos, es creer que esto, lo que estamos diciendo, la historia del rico y Lázaro, de los que están siendo atormentados, es una historia real, donde la gente está siendo atormentada en fuego. Pero hacer algo, pero tenemos que hacer algo, ¿verdad? Eh, y nosotros, hermanos, tenemos que hacer algo para que yo no vaya allá, para que usted no vaya allá. Y ahí está la historia verdadera, ¿verdad? Y ahí está la verdadera fe de hacer algo para que la gente, hermanos, no vaya hacia aquel lugar. Y lo que el rico estaba diciendo es que su familia, ¿verdad? No fuera hacia ese lugar. Trataba de convencer para que fuera el mendigo y fuera y hablara a sus familiares. Pero ahí la historia dice, tienen a los profetas, tuvieron a Moisés, tienen a los profetas, a ellos oigan. Entonces, eh, entonces dice que más adelante, hermanos, tenemos que tener en cuenta que si nosotros no nos tomamos el tiempo de convencer a nuestros seres amados del destino que es para los desobedientes, nosotros, hermanos, tenemos una gran responsabilidad y tenemos que actuar con diligencia. Convencer, hermanos, es importante, la convicción. Hermanos, hay algo, ahorita los hermanos decían que algunos son encargados del grupo de jóvenes, algunos son encargados, hay jóvenes, hermanos, que son muy maduros espiritualmente hablando, ¿sí? Y principalmente, hermanos, hay jóvenes que
yo mis respetos para ellos porque considero que son jóvenes que han entendido, han comprendido cuál es el verdadero significado de ser un siervo de Dios, ¿verdad? Hay quienes sirven, hermanos, eh, por razones equivocadas. Pero aquí lo que tenemos que hacer, hermanos, es que tenemos que, aquí en el punto de convencer, ¿verdad? De la convicción, es que la palabra convicción, hermanos, nos incita a mover con razones a alguien a hacer algo o a que cambie de comportamiento. Lo que creemos aquí en el corazón, hermanos, aunque no lo haya visto, eso es fe. Por eso dice Juan 20:29, dice, porque me has visto, creíste. Y dice la escritura, bienaventurados los que no vieron y qué, y creyeron. Yo nunca he estado en ese lugar donde estaba el rico y Lázaro, pero creo que existe. Y porque creo que existe, hago lo que Dios dice que yo haga, porque yo creo en Jesús y hago lo que Jesús quiere que yo haga. Pero para hacer eso, mis hermanos, para yo convencer con las herramientas que me proporciona Dios, los hermanos, su predicador, y usted, hermano, las herramientas que usted como predicador comparte con los hermanos de la iglesia, es que nosotros, hermanos, tenemos que entender que debemos aprender a depender de Dios. Convencer o redarguir, el significado bíblico de redarguir en términos bíblicos quiere decir aquellas enseñanzas que nos hacen autocorregirnos. Pero esta función de redarguirnos, hermanos, de convencernos, es de Dios, no es del hombre. Pues mi confianza está en Dios y no en el hombre. Usted, hermano, en el momento que quiere convencer a un familiar a que se acerque a Dios, hermanos, tiene que convencerlo a que crean en Dios, no en el hombre. Usted no prometa nada porque hay personas que prometen. Fíjese que pasó algo, una anécdota así rápida, de que un hermano no tenía bautismos y ya quería bautizar porque ya le exigían bautismos, ¿verdad? Yo por eso, hermanos, desde que he estado en la iglesia, eh, y podríamos decir, hermanos, que yo respeto y todos mis respetos a los hermanos que son sostenidos por cierta congregación. No estoy en contra de eso, pero en lo personal he decidido no aceptar ninguna, ¿cómo le puede decir? Ningún sostenimiento, ¿sí? No he tomado la decisión de no aceptar ningún sostenimiento, hacerlo todo por convicción. ¿Sí? Porque eso me va a ayudar y me ayuda a mí en lo personal a crecer y a madurar. Por eso yo estoy predicando en la iglesia ya desde que me bauticé. Recuerdo la primera congregación donde estuve a cargo, hermanos, eran 70 hermanos y yo tenía apenas un año de bautizado, pero no había varones, pero los varones que estaban no tenían el deseo o no querían participar. Entonces, como vieron que yo pasaba a dar una lectura y ya me dijeron, Samuel, pues, tú quédate. Pero yo entendía que no estaba preparado, necesitaba prepararme. Yo no conocía de Biblia, no sabía, más ni sé aún, ¿verdad? Trato y siempre todos los días trato de mejorar y de estudiar más. Pero hermanos, eh, por eso, bueno, al punto de que he decidido no recibir ningún sostenimiento de nadie, de parte de Dios solamente. Pero por eso digo mis respetos a los que sí tienen eso y lo han aceptado y que bueno, ¿verdad? Que hay hermanos que colaboran con su ministerio, eso es muy bueno. A mí me han dicho, Samuel, te quiero apoyar en el ministerio, y no, muchas gracias, hermano, pero no he tomado la decisión de no hacerlo y han respetado mi decisión. Ahora voy, hermanos, al punto de que cuando tú tratas de convencer a una persona, no es que tú les prometas muchas cosas. Hubo un hermano que digo, no encontraba bautismos, no había bautismos, no encontraba gente que se bautizara. Él salía, ¿verdad? Pero no había, entonces ya tenía que entregar su reporte. Y va que, bueno, les prometió ropas, les dijo, bautícense y Dios les va a dar ropas nuevas, ¿verdad? Y entonces aquellas personas necesitados de eso se bautizaron. En el momento de después que se bautizaron, salieron, ¿verdad? Y le dijeron al predicador, oye, ¿dónde está mi ropa nueva que dijiste que me ibas a dar?
No, pues es que yo decía ropas nuevas, espiritualmente hablando, ¿verdad? No, no que yo te iba a dar una mudada de ropa nueva, un outfit. Pero, hermanos, y la gente se bautizó, ¿verdad? Pero no con el motivo correcto. Entonces, dice Jeremías 17:15, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Dice Mateo 14:26, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará que todas las cosas, dice, y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces dice Juan 16, ahí adelantito del 8 al 11 al 8, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tocado ver gente, hermanos, cuando tú estás hablando de Dios en algún púlpito, en algún lugar, en una casa o en una visita, en una predicación o desde el púlpito, tú ves a la gente que no tiene interés. Probablemente usted esté ahorita aquí conectado, pero está haciendo otra cosa, ¿verdad? No lo puedo ver, no tiene interés, ¿verdad? No se engaña usted mismo, se está engañando usted mismo, hermanos. Entonces, a lo que voy, hermano, es de que hay gente que no tiene interés, ¿sí? Vivimos en absoluta hipocresía. Llevamos estudiando, hermanos, un mes con esa persona, más de 2 meses con esa persona, pero realmente todo lo que dices y tú dices en ese estudio bíblico en una casa, con los hermanos, vas a visitar gente nueva, pero la persona te tiene ahí casi hasta un año, pero no, no tiene interés, hermanos. No terminas de convencerlos. Pero no es nuestra elocuencia, no es mi sabiduría, no es mi capacidad, hermanos. Es Dios. Y aunque esto es necesario, hermanos, pues buscar siempre tener conocimiento y sabiduría, hermano, es Dios el que hace la obra. Pero primeramente, hermanos, hay que tener una convicción y las personas tienen que tener convicción, hermanos. Y es solamente el Espíritu Santo que tiene la capacidad de convencer a aquella persona de pecado, de justicia y de juicio. Entonces tenemos que aprender, hermanos, a depender del Espíritu Santo. Porque si no dependemos de Él, lo que estamos haciendo no es real. Lo que usted está haciendo y colaborando en la iglesia, si usted lo está haciendo con motivos incorrectos, hermanos, entonces no es real. No lo está haciendo para el servicio a Dios. Si usted está con los jóvenes y acá, ¿verdad? Nuestra hermana tiene el deseo de poder llevar a cabo la gran labor, porque ella está convencida de que nadie, hermanos, absolutamente, y conozco a pocas personas que han ido, ¿verdad? A las cárceles, a predicar, ¿verdad? Y qué bueno, es muy bueno, es excelente esa labor, pero se hace porque uno está convencido y uno, hermano, en realidad, ¿verdad? Uno considera que siempre es necesario a llegar hasta donde, pues, muchas veces se nos dificulta llegar. Entonces, muchas veces, hermanos, la persona que se arrepiente realmente no se arrepintió, se sumerge al agua, pero realmente no sabe ni lo que está haciendo. Para eso necesitamos convicción. Cuando yo me bauticé, hermanos, me pasan cada cosa. Nos bautizamos y una jovencita se bautizó también. Y el lugar, hermano, usted conoce que el sur de aquí de México es un lugar de fiestas, de tradiciones. Y el lugar de donde yo soy, hermanos, la gente es muy fiestera. No sé, así como Nicaragua. No se cree. La gente es muy fiestera. No sé si allá en los países de Centroamérica la gente también así sea, pero donde yo soy, hay muchas tradiciones. Que la marimba, que el baile, que esto, que lo otro. Y cuando Igual no, aquí, sí, perdón. igual aquí, hermano, perdón a usted, igual acá le digo, fiesta y pachanga, todo es baile. Sí, sí, ya lo vi, hermano, un día. No se crea. Sí, es lo que me han dicho, ¿verdad? Es lo que me han dicho allá de esos lugares. Son muy bonitos, pero también hay mucha tradición, va mucho. Y el lugar donde yo soy, hermano, pues no es muy diferente, casi igual, a que allá de donde ustedes, hermano. Y vemos que hay prostitución,
hay alcohol, hay fiestas, hay drogas. Y cuando yo me bautizo, hermano, se bautizó una joven. Y se bautizó la joven y estaba llorando. Yo no lloré, ¿verdad? Yo me bauticé, yo creí en lo que era y la verdad yo era un grupo sectario. Yo estaba en el grupo Alabanza, muchas cosas, hermano. O sea, danzábamos, bailamos, ahí sí, ¿verdad? Todo lo que ustedes se imaginen. Pero aquí, hermanos, cuando en la iglesia de Cristo, cuando se bautiza, esta persona lloraba, lloró mucho, la jovencita lloró mucho. Y los hermanos estaban pues admirados, contentos, porque decían, wow, pues esta joven sí que quería buscar a Dios. La verdad que mi respeto, ¿verdad? Porque sí estaba con ese deseo de buscar a Dios. Pues a nosotros nos miraban así como que, ay, ¿por qué tú no lloras, verdad? Pues yo no, yo la verdad no lloro. Nada más cuando me pega mi esposa, ¿verdad? Ah, no se crean. Yo no lloro, hermanos. Así fácilmente, ¿verdad? Pero estando en ese episodio, hermanos, que en el bautismo, la niña lloraba. Bueno, una joven, ¿verdad? Ya estaba de unos 17 18 años, la jovencita, 7 18 años, ya es una joven, y lloraba mucho. Entonces la mamá dice, no, dice, ella no está llorando porque se bautizó. Y la gente y los hermanos se quedan, y bueno, ¿y por qué? Está llorando porque sabe que ella no va a ir a los bailes. Está llorando porque sabe que yo ya no le voy a dar permiso irse a bailar, a tomar con sus amigas o andar haciendo cualquier cosa ahí, ¿verdad? Ya ella está llorando por eso. Entonces, esta persona, hermano, sinceramente no sabía ni lo que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, cuando se predique el evangelio, mis hermanos, nosotros estamos proclamando la única manera de resolver el serio problema que hay en la gente, el serio problema de enemistad del hombre con Dios. Pero la persona tiene que tener convicción en lo que ha creído, ¿sí? Fíjense, hay rápidamente, en el caso de Abraham, hermanos, Abraham era de Ur de los Caldeos. En Ur de los Caldeos habían dos dioses, Naal y Gingal. Ur de los Caldeos era una ciudad rica, tenía muchas riquezas. Abraham era rico, su familia era rico. Tenían mucho dinero, hermanos, muchas posesiones, lo que usted se puede imaginar en cuanto a riqueza, pero Dios le habla. Y Abraham, hermanos, a pesar de estar en un lugar como Ur de los Caldeos de idolatría, Abraham reconoció y escuchó la voz de Dios. Él estaba convencido de que era el único Dios verdadero y por eso dejó su casa, dejó su familia, dejó sus bienes, dejó todo. Y para tener esa convicción es necesario aceptar que hemos seguido al único y verdadero Dios, seguir, continuar, comunicar, escuchar y sobre todo estar en constante comunicación con nuestro Dios. Pero aquí hay un problema, que nuestros pecados, que el pecado de la gente impiden tener comunión con Dios y crean una enemistad entre Él y nosotros. ¿Y el castigo? ¿Cuál es el castigo? El castigo eterno, el fuego que nunca se apaga. Por eso dice 2 Corintios 5, del 18 al 20, y todo esto proviene de Dios, ¿verdad? Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, dice, reconciliados con Dios. Entonces, es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo conciliamos, hermanos? ¿Cómo es que nosotros, en el tema de nuestra fe, de defender la fe, ¿verdad? Eh, eh, Hermano, la verdad nunca puede ser negociada. Por eso dice la Biblia, compra la verdad misma y no la vendas. Sabiduría, disciplina y entendimiento. ¿Cómo conciliamos, hermanos, que decir la verdad a alguien va a causar conflicto? Dejo de decir la verdad y evito el conflicto y me vuelvo un hombre pacificador. Ser un pacificador, hermanos, no incluye negar, negociar o callar la verdad.
Más bien, hermano, no debemos de ser contenciosos. Decíamos la clase pasada y el hermano hacía una pregunta, ¿verdad? Cuando el asunto se trata de nosotros, no debemos de ser contenciosos de nuestra persona, de nuestra reputación, de nuestro carácter. Pero cuando se trata de la verdad, hermanos, ahí sí nosotros debemos ser contenciosos. Judas 3, ya lo leímos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirnos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y como cristianos debemos ser pacificadores, pero nos manda a contender. Y aquí al parecer, hermanos, que la palabra contienda y la palabra paz son palabras que son muy diferentes. Pero Pedro, hermano, nos da la enseñanza completa, nos da una lección. Creo que ahí se miraba mejor. Nos da una lección. Dice, si no santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Tenemos que tener claro, hermano, que si la contienda, viene por la verdad y no por la forma en la que nosotros la estamos comunicando. Por eso el hermano que está en Puebla tiene que tener mucha prudencia. Ahora considero que los hermanos allá ya conocen el terreno y tratan de que comunicar la verdad con mucha prudencia, con mucho amor, con mucho respeto, porque al final de cuentas la gente, hermanos, le digo que andaba por esos rumbos y me hizo un hermano aguas porque aquí andamos en Tecamachalco y ya el hermano nos contó algo, ¿verdad? Pero hermanos, en el caso de como cristianos, ¿verdad? Tenemos que tener claro que si la contienda viene por la verdad y no por la forma en la que nosotros lo estamos comunicando. Hemos oído, hermanos, a cristianos que han dicho que están padeciendo a causa del evangelio. Y cuando relatan, hermanos, la historia por la que están padeciendo la verdad, no es por causa del evangelio, es por su insensatez, es por su imprudencia, es porque la forma en la que lo están diciendo, hermanos, eh, perdón, lo que están diciendo es verdad, pero en la forma en la que lo están haciendo es incorrecta. Por eso debemos de ser mansos, debemos ser respetuosos, pero debemos de decir la verdad. Por eso dice la escritura, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí adelantito. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Sí? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Debemos asegurarnos, hermanos, de que es por causa de la justicia y no por nuestra forma de ser, ¿sí? Este, hasta aquí, hermanos, algún comentario para enriquecer la clase, la lección de esta noche. ¿Cuál sería la forma inadecuada, hermano, de hablar el evangelio? La forma adecuada de hablar el evangelio. Inadecuada. Por los hermanos que menciona ahorita, que Ajá. tienen problemas por transmitirlo de manera incorrecta. Bueno, la escritura menciona y yo creo que tenemos una base, ¿verdad? En lo que dice aquí la escritura, con mansedumbre y reverencia. Eh, yo he visto casos, hermanos, porque nada más una vez me pasó, eh, como predicadores, hermanos, nos ha pasado de que a veces vemos bueno, voy a hablar en términos de la iglesia, ¿verdad? A veces hay hermanos que conocen un problema específico de un hermano y a veces tomamos el púlpito como para, dicen por ahí, ¿verdad? Lo dicen, ¿cómo es? Es un dicho popular o una frase que se dice dentro de la iglesia, es que me tiró pedradas hoy. Y sí, a veces sí, el predicador hace eso, hermanos, de que si conoce tu problema y conoce lo que estás pasando, a veces lo hace con dolo. Eso es muy cierto, pasa. A veces el predicador, hermanos, lo hace con dolo y te lastima. Pero a veces la persona, hermano, a veces hay predicadores también, y no todos, que lo hacen de una manera prudente. Y hermanos, hay temas en los cuales decía un hermano predicador,
Dice, yo siempre que predico, suelo incomodar, pero lo que predicaba el hermano es la verdad, ¿verdad? Es lo que estaba, o sea, es la verdad, pues lo que la palabra de Dios dice. Pero si sabemos un problema, hermanos, de alguien, por ejemplo, vienen a mí hermanos, me ha tocado ser mediador de hermanos que se están peleando. Yo hablo con ellas en privado, yo hablo con ellas dos y trato de solucionar el problema. Y trato de buscar un mensaje en el día domingo o entre la semana que habla acerca de la reconciliación, ¿verdad? Hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos y como dice, tenemos que tener mucho tacto, ¿verdad? En la manera de decir las cosas y de hablar. Pero sí va a haber uno que otro que pueda ofender y pueda lastimar. Y no nos vaya a pasar. Una ocasión dijo alguien por ahí, ¿verdad? Le dijo perro a otro hermano, que usted es como un perro. Y el otro hermano se quedó y, oye, ¿por qué me dice así? No, pues es que Jesús decía así, ¿verdad? Y Juan decía así, sí, hermano, pero tampoco eso nos da derecho a ofender a los demás, ¿verdad? Todo dice una frase, el derecho, perdón, ¿cómo es? Ya se me olvidó. El Pero respeto al derecho ajeno. el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos, con mansedumbre y reverencia. Por eso dice aquí la palabra, ser manso no significa ser débil. El manso tiene una gran fuerza interior, pues le permite poner su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios con total confianza. La reverencia es una actitud de profundo respeto y amor. Por eso hay una enseñanza del apóstol Pablo que dice eh, cómo debemos exhortar a las personas que son mayores que nosotros, cómo debemos exhortar a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cómo es que los vamos a exhortar a ellos? ¿De qué manera? Y cómo los padres tienen que exhortar a sus hijos. De una otra manera, mis hermanos, Dios cómo nos llama la atención. Y a lo que voy es de que creo que Pedro nos da dos palabras importantes, que es con mansedumbre y reverencia. Ya afuera, hermanos, afuera. Eh, Permítame un tantito. Ya afuera ya es muy diferente, ¿verdad? Pero siempre nuestra manera de decir, es que voy a hablar a grandes rasgos. Lo que batallamos ahorita, hermanos, lo que se batalla ahorita en las congregaciones, por lo que he vivido, es que la gente tenga interés. Aún los propios hermanos no tienen o no se ve ese interés. Son pocos los hermanos que tienen ese interés. Uno tiene que luchar a que ellos tengan interés en las cosas de Dios. ¿Sí? Uno tiene que luchar para que ellos puedan asistir en la mañana. Uno tiene que, y aparte, hermanos, uno tiene que también luchar afuera, ¿verdad? Con las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. Y eso, hermanos, ya es otro tema, ¿verdad? Pero uno lo que se enfoca principalmente hoy en día en la iglesia y lo que yo me enfoco, por ejemplo, es en que los hermanos tengan interés en las cosas de Dios. Y a veces hay poco interés en la iglesia. Hay poco interés en que los hermanos puedan asistir. Dijo alguien por ahí, hermano, yo no voy a ir porque me voy a dedicar a dormir el domingo, ¿verdad? O sea, y te lo dicen, te mandan un mensaje ahí por el teléfono y te dicen, hermano, no voy a ir porque tengo que quedarme a dormir el domingo. Y le digo, ok, hermano, no se preocupe, ya se lo dijo al Señor, ¿verdad? Y ya de repente llega el hermano temprano, ya llegó y no se quedó a dormir. Entonces, hermanos, muchas veces te tienes que lidiar con este tipo de personas. Y en la iglesia, mis hermanos, vamos a lidiar con muchos. Nosotros los predicadores, no sé si a usted le ha pasado, siempre vamos a lidiar con el hermano que es cizañoso, que es chismoso. Aquí es cizañoso, hermanos, viene y te dice, oye, fulanito de tal, como que no lo ves así, ¿no? ¿Va? Y te quiere sembrar la semillita de ahí, la semillita de la maldad. Y llega otro, el chismoso, y llega el contencioso, y llega el que no apoya y no colabora, pero está
tirando, ¿verdad? Está ahí tratando de arruinar todos los planes de la iglesia. Hermanos, y vamos a tener que lidiar con eso. No lo dicen, no se quitan la máscara, hermanos. Se hacen pasar por buenos hermanos, pero lamentablemente están siendo utilizados por el enemigo, ¿verdad? Por Satanás. Así que, hermano, a ver, algún otro hermano que quiera comentar algo respecto, igual a la hermana, de qué manera nosotros podemos, eh, principalmente va a tratar este tipo de temas o este tipo de cosas con las personas. Hermano, bendiciones. Tengo un comentario. Sí, Hay hermano, una, adelante. hay una herramienta poderosísima que el Señor nos ha dado, que son las palabras. Pero bien lo decía la palabra, con mansedumbre y reverencia. Siempre que nosotros nos enfrentamos o estamos con alguien hablando, si le hablamos con respeto, con educación, si al menos tenemos la habilidad de poder descubrir el problema que la persona está pasando y somos bien sutiles en poder llegar con mucha sabiduría a ellos, las personas nos van a escuchar y la palabra de Dios no les va a ofender. Eh, hablando de las palabras y que decíamos ahí, usted decía una frase, pero también miramos que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, 1 Timoteo 4:12, le dice, el ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra. Prácticamente la palabra es una herramienta en la que lleva prácticamente como el norte en cuanto a la persona me escucha con respeto, si yo me dirijo con respeto hacia ella. En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria, perdón, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces, en la palabra hay una clave puntual, la forma que yo me comunique con las personas. Eso es importante. Y si vemos en Colosenses, hermano, 4:6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal. Entonces, cuando siempre que andamos predicando, si nosotros usamos con mucho respeto, con mucho amor, con mucha reverencia, mansedumbre a las personas, siempre nos van a escuchar. Las personas se pueden estar quemando. En una ocasión yo estaba evangelizando a alguien y con una Biblia latinoamericana le dije que leyera los textos en los que ella me hacía las preguntas. Entonces ella misma estaba leyendo lo que decía de las imágenes, pues. Entonces ella se puso a llorar, pero ella comprendió que no fui yo quien la ofendí, sino que ella está leyendo que lo que estaba haciendo estaba mal y se lo habían enseñado por muchos años de una manera incorrecta. Entonces, en otras palabras, simplemente yo soy el conductor de las palabras de Dios que están escritas en la Biblia. No soy yo el que le estoy diciendo que tengo que hacer ver que no soy yo el que le estoy diciendo a la persona su defecto, su error, qué sé yo, su comportamiento, mal comportamiento, etcétera. Que se haga ver que Dios quien está hablando directamente con la persona ha sido una herramienta que me ha dado muy buen resultado, hermano. Gracias. Gracias, hermano, por su comentario. Eh, lo que dijo se me viene a la mente cuando Natán reprende a David. Dice ahí en 2 Samuel 12, dice, y el Señor envió al profeta Natán a ver a David cuando Natán se presentó a él y le dijo, en una ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una oveja que había comprado. Y él mismo la crió y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos, comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como una hija. Un día, un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero este no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida o su visita, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán, te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Y se dan cuenta, hermanos, cómo, y lo que usted dice, las palabras, si hubiera llegado, ¿qué hubiera pasado, hermanos, si Natán
hubiera llegado diciéndole, tú eres el pecador, tú hiciste esto, ¿qué hubiera hecho David, hermano, siendo rey? Lo hubiera mandado a matar, ¿sí? Pero Natán utilizó la estrategia, las palabras, como dice el hermano, para poder llegar al meollo del asunto. Y creo, hermano, ahí influye mucho ser prudentes, ¿verdad? De cómo manejar una situación así. Entonces, cierto, hermano, las palabras ayudan y son una herramienta muy poderosa, ¿verdad? Nosotros podemos comunicar por medio de palabras, por medio de silencios, por medio de miradas, ¿verdad? Una mirada, hermanos, ¿verdad? Que te haga una mirada a una persona, o no vayamos muy lejos, ¿verdad? Que tu esposa, tu esposo te haga una mirada, ya sabes que eso no le pareció. Un silencio, le preguntas a tu esposa, ¿qué tienes? Aquí estaba y no me va a dejar mentir. ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué tienes? No tengo nada. ¿Qué tienes? Nada, ¿verdad? Y cuando dicen nada, ¿qué es, hermano? Que si tienen algo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O me estoy equivocando? Así que, sí, sí tienen algo. Así que, hermano, usted aquí si no aprende apologética, va a aprender a cómo entender a su esposa. Esa es la próxima clase que vamos a tener acá. O a su novia, ¿verdad? Este, si usted está, Hermano, sí, hermano, quiero contarle algo. Hace como un mes ajá, yo estaba saliendo de aquí de mi casa, iba a tomar un carro para irme a Esmeraldas y de pronto vi que un joven pasaba, pero por el centro de la calle. Y yo decía, ¿por qué no se sube a la acera? ¿Por qué va ahí? Y era ajá, todo grandote que se veía medio como un florero que iba por ahí. Y yo mientras cerraba la puerta, él llegó rápido porque iba acelerado sí. y me mira y me saluda. Y yo dije de pronto, ¿qué será que con mi mirada le estoy diciendo para que él tenga que mirarme y saludarme? Mm. Y pasó, y como yo iba con mi bastoncito, él avanzó más rápido hasta la esquina y cuando yo llegué allá lo encuentro que estaba sentado con el zapato en la mano. Ujú. Yo lo indago porque lo vi que era educado, ¿no? Era ya como de unos 25 años. Y le digo, dígame una cosa, ¿por qué usted se ha quitado el zapato? Y me dice, porque tiene una piedrita dentro y por eso me lo he sacado para botar la piedrita que me estorba. Ah, le digo, ¿sabe? Le voy a decir algo. Eso que usted está haciendo con ese zapato es lo que tiene que hacer con su esposa. Si tiene algún problemita alguna vez, no vaya a tomar las cosas a la ligera y va a tener que decir, ah, no, me voy a buscar otra porque esta me está molestando. De pronto ser alguna cosa insignificante y usted lo que debe hacer es sentarse un ratito y conversar con ella, decirle que algo me está molestando. Y el señor me queda mirando, yo dije, me va a decir alguna grosería, pero su mirada no era mala. Y me dice, ¿sabe qué? En este mismo momento vengo saliendo iracundo con mi esposa. Ujú. Ay, no, perdóname, hijo, le digo yo, perdóname. Pero si yo te he dado en el clavo, porque yo no lo conocía a él, ni él a mí. Y me dice, pero ahora que venga, ah, bueno, ahora vas a venir. Sí, ahora que yo venga voy a sentarme a hablar con ella. De pronto puede ser alguna tontería que la puedes resolver igualito como estás resolviendo el problema de tu zapato. Ujú. Entonces digo que claro que las actitudes, la forma, el modo que nosotros digamos las cosas es muy importante, muy, muy importante. Y mire que, y luego le terminé diciendo, mira hijo, lo que yo te he dicho, yo no es que soy bruja, le digo, no, 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 solamente que como te veo ahí sentadito y te vi que caminabas tan rápido, acelerado para llegar hasta acá, y porque me saludaste, te estoy dando este consejo, porque si no, yo no tenía por qué andar hablando nada. Y me dijo, señora, no se preocupe, muchísimas gracias, lo voy a poner en práctica. No lo he vuelto a ver más el muchacho, pero así es la actitud y la forma como uno le diga las cosas al otro. Así es, hermano. Bueno, gracias, hermana, por compartir su experiencia. Vamos a continuar, hermano. Dije hasta las 9, pues ya, vamos a darle. Y la evolución y la creación, hermanos.
Estas 4 lecciones que vimos, para que no nos quitemos del tema, ¿verdad? Les voy a recomendar un libro, se llama El comienzo por la carrera, por el comienzo, así se titula. Y a ver si lo consigo en PDF y se los puedo compartir. Eh, el comienzo eh, perdón, la carrera por el comienzo. Y es muy bueno, hermanos, hablando un poco de la evolución y la creación, porque es necesario, hermanos, que presentemos evidencia. Y ya cambiando de tema, ¿va? Aparte de eso, en primer lugar, hermanos, vimos que es necesario ser insistente, es necesario convencer a las personas, pero tomando el ejemplo del rico, ¿verdad? Hay que preocuparnos por la familia, especialmente por la familia, porque el Señor nos va a pedir cuentas también de nuestra familia. Y ya muchas veces como predicadores, hermanos, descuidamos la familia y estamos al pendiente de otras cosas, hermanos. Y en la iglesia sabemos que nos ocupa mucho tiempo, ¿verdad? Que en las clases, en las predicaciones, no sé cuántos miembros sean en la congregación donde usted está y cuántos varones le apoyen en la predicación. Y cuando estás solo, hermanos, cuando estás solo, tienes que estar constantemente preparando clases. Y una clase no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Tampoco es sacada del cualquier libro, de cualquier página, hermanos. Son temas que uno va viendo pues, en la iglesia y uno trata de compartirlo. Hacer una clase, una lección nos puede llevar hasta un mes, días, semanas para irlo estructurando bien, ¿sí? Irlo estructurando bien y darle de comer, darle el alimento espiritual a los hermanos. Si usted come, que son ricos los huevitos, ¿verdad? Revueltos, pero come todos los días huevitos revueltos, hermanos, no se va a nutrir bien. Necesita carne, necesita ese alimento, ¿verdad? Necesita marisco, necesita carne, necesita verdura. Y así es como, hermano, uno trata también de convencer a estos hermanos. Usted no va a convencer solamente a través de la palabra lo va a hacer por sí sola, pero también, hermanos, tiene que ir de la mano, ¿verdad? Con nuestra manera de vivir, nuestra forma de hablar, de ser, nuestra manera de ser en la iglesia, del buen testimonio, ¿sí? El buen testimonio con los demás y el trato con los demás, y el trato con las demás personas. Dijo un predicador muy famoso, dice que el evangelio es como un león, suéltalo y se defiende a sí mismo. Entonces, hay muchos obstáculos, hermanos, intelectuales hoy en día que se oponen a la fe cristiana. Se siembran dudas en la mente del creyente y se siembran prejuicios en la mente de los incrédulos, haciendo a veces un poco difícil convertir a estos. Vivimos, hermanos, en una era de asombrosos adelantos, ¿verdad? En la tierra. La ciencia sabemos que ha conquistado la naturaleza, haciendo posible que el hombre disfrute de todo lo que necesita para vivir cómodamente. Los medios de comunicación masivos, hermanos, han convertido la tierra, ¿verdad?, en un lugar donde todo el mundo hoy ya está informado por medio de las redes, el celular. ¿Cuánto tiempo pasamos en el teléfono, verdad? El celular, las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, eh, Twitter, todo lo que hay, hermanos. Estamos inundados de tantas cosas que muchas veces, hermanos, nos meten prejuicios, ideas equivocadas en nuestra mente y siembran la duda. Muchas veces siembran la duda, ¿verdad? Y algo que implementé en la iglesia, hermanos, aquí con nosotros, no tenemos grupo de WhatsApp, nosotros no tenemos grupo. Los avisos se dan en el domingo y lo que se dijo el domingo, eso se va a hacer. Y no hay más. Antiguamente, hermanos, cómo las iglesias se organizaban, las iglesias del Señor, cómo se organizaban antiguamente, ¿verdad? Ahora en un grupo, tienes un grupo de WhatsApp y todos, hermanos, ya propusieron algo el domingo. Pero en el grupo, hermanos, alguien hizo un comentario y dice, ¿qué tal les parece hacer esto? Y ya se cambian todos los planes y se hace, hermanos, un caos. Entonces, hermanos, nosotros, ¿verdad? En la congregación buscamos hacer algo así, ¿verdad? De no involucrarnos tanto en las redes. Pero, hermanos,
la sociedad está siendo bombardeada continuamente, ¿verdad? Con ideas materialistas, carentes de valores y de fe en lo que puede ser sobre algo sobrenatural. Hermanos, creímos en un virus mortal que no se miraba. La gente creyó en un virus que no se podía ver, pero sabemos que arrebató la vida de muchos seres queridos. ¿Por qué no creer en Dios, que es creador de todo? Incluso podría decir, incluso hasta del placer. Hermanos, Dios creó los placeres. Todo nuestra, hermanos, dice, hay un libro eh, se llama Clive Lewis, algo así, Clive Lewis. Se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Hay un fragmento, ahí un fragmento de este libro, que dice acerca de Satanás, ¿verdad? Dice el diablo a su sobrino, le dice, él creó los placeres, refiriéndose a Dios. Todas nuestras investigaciones hasta ahora, dice, no nos han permitido producir ninguno. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar a los placeres que nuestro enemigo, refiriéndose a Dios, ha inventado en momentos o en formas o en grados que él ha prohibido. Por eso tratemos siempre de alejarnos de la condición natural de un placer hacia lo que en él es menos natural. Hermano, sabemos que Dios ha hecho y ha creado todo. Y hablando un poco del placer, sabemos de que en el hombre la sexualidad uno lo disfruta, pero ¿en qué momento, hermanos? ¿En qué momento se tiene que hacer? Y Dios ha estipulado, hermano, el matrimonio para disfrutar, hermanos, de las bendiciones que conlleva un matrimonio, ¿sí? Entonces, cuando uno, hermanos, entiende que Dios es creador de todo, incluso de las cosas que a veces no imaginamos, hermano, entendemos que Él es el que ha, desde como dice la palabra de Dios, ¿verdad? En otros textos que leímos anteriormente, que Él ha creado lo invisible y lo visible, lo que no se ve y lo que se ve. Y hoy en día, hermanos, en estas lecciones que vimos, así a grandes rasgos, lo que vimos es que el origen de la vida, ¿verdad? Se le atribuye a la evolución, a los fenómenos del universo, a las leyes naturales. Aún, hermanos, en la esfera religiosa, ¿verdad? En la esfera religiosa, hay eruditos, hay doctrinas que enseñan que los primeros libros de la Biblia no fueron escritos por Moisés, sino son recopilaciones de documentos antiguos que contuvieron mitos, leyendas nacionales de Israel. Aún dentro de, hermanos, de la religión va a haber confusión y va a haber, hermanos, enseñanzas que probablemente no nos van a ayudar a un crecimiento espiritual. El Evangelio, hermanos, sabemos que es de Cristo y como dice la Escritura, que el Evangelio es de Cristo, el poder de Dios para la salvación. Hablando humanamente, hermano, tenemos muchos factores en contra de la fe. Y si decimos que afuera hay mucho trabajo con la persona para refutar, para debatir, para convencer, hermanos, adentro usted también tiene mucho trabajo con la iglesia, ¿sí? Adentro usted tiene mucho trabajo con las personas, tiene mucho trabajo con su familia, pero hay algo, hermanos, donde usted tiene más trabajo y es con usted mismo. Queremos cambiar a los demás, pero empiece por usted, hermano. Empieza a cambiar por usted mismo. Y creo que un paso grande y gigantesco que usted ha hecho es poder decir, me voy a preparar y voy a estudiar más. Y esto, hermanos, estas salas de clase nos ayudan a estimularnos a las buenas obras. A mí me anima mucho que las hermanas y los hermanos digan, yo hago esto, yo hago el otro. A mí me estimula a hacer lo mismo, ¿sí? A mí me estimula a hacer lo mismo. Entonces, esto nos ayuda mucho. Y como predicador, hermanos, me doy cuenta que el interés, como repito, por las cosas de Dios a veces es poco. A Dios le damos muchas veces lo más mínimo. Y cada domingo tenemos que estar constantemente analizando, siendo observadores. Nos volvemos, hermanos, mediadores entre hermanos cuando hay disputas. Incluso le dijeron a un predicador, tú eres el taxista de los demás. El hermano amigo mío, que colaboraba en una congregación, siempre llevaba a los hermanos a sus casas, ¿verdad? Pero hermanos, ese es algo que él le nacía hacerlo, ¿verdad? Pero no era su obligación.
es algo que de él nacía. Entonces, realmente, hermanos, ¿existe Dios? Es la pregunta de la gente. Si es así, ¿quién es Él? ¿Cuáles son las pruebas de su existencia? Hay preguntas importantes. Y en este tema, hermanos, de evidencias cristianas, nos va a tocar, ¿verdad? En algún momento escuchar preguntas sobre acerca del mal, acerca de los milagros, acerca de Jesucristo, sobre la Biblia, sobre la arqueología, sobre la evolución, lo que estamos viendo, sobre la vida después de la muerte, acerca de lo moral. Pero dice Proverbios, y con este texto finalizo, hermanos, dice Proverbios 26, de 4 a 5, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Así que, hermanos, debemos ser cuidadosos, debemos ser respetuosos, ¿verdad? Cuando enfrentamos ideas falsas. No alegue con alguien que no escucha razones, hermanos, pues será necio como esas personas, ¿sí? Entonces, vamos, y hay un texto que se me pasó en Santiago, Santiago capítulo 3, verso 17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago capítulo 3, 17. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Antes de ser pacificadores, de ser considerados defensores de la fe, hermanos, nosotros tenemos que saber si manejamos esa verdad con pureza, ¿verdad? Así que mis hermanos, hemos llegado a esta noche, ¿verdad? Sobre haciendo un repaso de esto, hermano, que es tan maravilloso, cómo es que a través del tiempo, hermanos, cada día, hermanos, nos están bombardeando con más cosas y la preocupación, yo como padre que tengo un niño, me preocupa, ¿verdad? Ver en qué va a continuar esto y qué viene, qué más va a venir en aquellos tiempos, en los futuros tiempos, ¿verdad? Ya nuestros tiempos, hermanos, pues son escasos, pero hay que aprovechar, hermanos, hay que dar el 100% en lo que estamos haciendo, ¿sí? Hay que, hermanos, entender que hay cosas que no podemos cambiar, hay que aceptar, hay cosas que no podemos cambiar, hay que aceptarlas, pero si hay cosas que podemos cambiar, hermanos, para mejorar, hay que enfocarnos en eso. Así que, mis hermanos, que todos los planes que ustedes tengan y quieran hacer y tengan en mente, hay que ponerlo en la mano de Dios. Y Dios, hermanos, pondrá los medios necesarios para que usted lo pueda hacer. Y Dios, hermano, ha prometido, dice la escritura, que todo lo que hagamos en su nombre, ¿verdad? Todo lo que hagamos para Él, hermanos, va a dar fruto. Y así que Él está con nosotros, mis hermanos. Así que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dejarla hasta aquí. Son las 9:34. No sé si alguien quiera comentar algo, hermanos. Le doy el tiempo. ¿Algún comentario? Sí, hermano. Sí, hermano, adelante. Nada más, pues una disculpa. Y bueno, creo que ya saben, yo vivo en la ciudad de Hermosillo y pues anteriormente yo apoyaba en la congregación con las clases de niños y ahora con las de mujeres, nada más que pues es como un rol, ¿no? El que hacemos. Y pues lo presentamos los domingos y pues la que guste participar, ¿no? Entonces, por eso yo estoy tomando este estudio porque pues quiero Qué bueno, hermano. ayudarme con las clases. Usted Y está pues en el una Oxxo, ¿verdad? disculpa. Sí, ajá, Ah, sí, ok. pues. Ok. Entonces, pero ahorita No, ya no se me preocupe, desocupé y hermana. es. Claro que sí. Y Gracias, gracias, hermana Miriam. Y qué gracias. bueno, hermanos, que usted está participando. Y claro, usted puede escuchar la lección, hermana, y también, eh, pues, donde quiera que usted va, pues ahí se mete a la página y puede repetir otra vez la lección, va, lo que le puede ayudar a su crecimiento. Así Muy bien. que, Muchas eh, gracias. Buenas noches. buenas noches, mi hermana. Y Hermano, Hermano, solo un sí, comentario. sí. adelante, hermano, adelante. Ok, bueno, quiero agradecerle por esa forma en que usted ha tomado su responsabilidad de no esperar quizá una ayuda financiera para trabajar en el reino. Creo que
¿Está ahí, hermano? Se le fue el audio. No se escucha, hermano. Producción, producción. Bueno, hermano, aprovechando el lapso, yo voy a hacer un Ah, comentario. adelante, hermano. Este, para que los hermanos tomen en cuenta, me ha tocado oír unas predicaciones donde el tema es, te lo decía, el tema es de que pueden algunos hermanos caminar juntos en el Señor, aunque no estén de acuerdo. Todos, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, tenemos un carácter muy diferente, hermano, pero no impide que trabajemos juntos o que caminemos en la misma dirección. El que sea cada quien como sea, pues ya Dios lo va a juzgar, hermano, ¿verdad? Pero para la cuestión de ser la forma de cada quien, pues sí, hay que tratar lo mejor que se pueda de cada quien, ¿verdad? Pero de que podemos trabajar juntos y caminar juntos, sí se puede. Gracias, hermano. Perdón, hermano, que me sacó el internet. Adelante, hermano. Ok, le decía, hermano, que le felicitaba por tratar de promover ese tipo de actitud, de que no esperar una ayuda financiera para nosotros trabajar en el reino. Pues en ese aspecto yo pienso igual y estoy haciendo igual, porque Dios nos bendice a todos, Dios nos ha dado habilidades, destrezas, medios, formas, como nosotros generamos ingresos para más bien trabajar en el reino sin esperar únicamente de que alguien disponga una cantidad para yo hacerlo. Entonces, hermano, lo felicito por estar promoviendo ese tipo de valor y de principio dentro del reino. Así es, hermano. Gracias a Dios y bueno, es algo que yo me he propuesto con el Señor y pues ahí estamos. Y claro, hermanos, ahí estoy también para servirles cuando alguien eh, esté dentro de mis posibilidades, ¿verdad? También poderles colaborar. Bueno, hermanos, Hermano, sí, breve, pero adelante. lo que comentó el hermano, de que usted, bueno, no está promoviendo esa actitud, hermano. Usted así lo lleva. Y Sí, es algo yo estoy de acuerdo con usted, porque nadie lo promueve. Es decisión personal. claro, esa es una decisión muy, muy personal, muy íntima, como reitero, como decía ahorita, es algo que es mi relación con Dios, ¿verdad? Así lo hemos tomado. Y viera, hermano, que cuando hay oportunidad, sí, eh, mi abuelo fue jardinero. Él fue jardinero durante mucho tiempo. Ahorita tiene 80 años, pero él empezó una obra desde cero, siendo jardinero. Y los hermanos construyeron. Y voy, hermanos, porque sí es bueno cuando hay una ayuda. Por ejemplo, ustedes, hermanos, que están en el ministerio y dicen, hermano, pues yo quiero servir acá. Y usted se quiere entregar al 100%, pero sabemos que hay lugares donde sí, a veces se batalla, ¿verdad? Entonces, hay hermanos de que quieren colaborar, quieren invertir. Fíjense que mi sueño, y lo he compartido con mi esposa, es en algún momento tener ya una estabilidad económica bien y poder apoyar a algún hermano, ¿verdad? Algún misionero, algún predicador, hermanos, porque eso es muy bueno. Y eso sí debemos, ¿verdad?, de promoverlo, de que podamos apoyar a hermanos que quieran servir al Señor. Eso es muy bueno. A hermanas también, el ministerio de trabajo con las hermanas también es muy bueno, con los niños, con los jóvenes, con las hermanas y apoyar, ¿verdad? Actividades como lo que tienen nuestras hermanas, de ir acá a la benevolencia, de ir al hospital, de ir con los ancianos. Hermanos, son actividades que siempre se le ocupa y se requiere de la ayuda monetaria. Pero así es, hermano. Y lo que decía el hermano, un comentario que hacía acerca de que a pesar de nuestro carácter y de nuestras diferencias, este, a pesar de todo, hermanos, eh, es de que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, soportados unos a otros y al final dice en amor, ¿verdad? Tenemos que soportarnos unos a otros, pero en amor. Así que, bueno, vamos a ir finalizando con oración. ¿Algún valiente que diga yo, hermano? No hay, os le digo a una hermana.
Ok, lo hago, hermano. Adelante, hermano. Acompáñeme a orar. Padre bendito que habitas en la luz inaccesible, gracias, Padre de los cielos, por permitirnos un guía en el cual, Señor, nos está mostrando muchas verdades puntuales, Señor, en las que necesitamos aprender cada día. Ayúdanos a todos los estudiantes, Señor, a poder memorizar y llevar a la práctica todos estos conocimientos que vienen desde lo alto. Bendice grandemente, Señor, siempre, cada día, a él y a su familia y todos sus programas de el maestro de esta noche, como también a cada una de las hermanas y hermanos que estamos recibiendo también este estudio. Bendice grandemente a los familiares, amigos, programas y proyectos entre todos, Señor, lo que se promueve en su reino, que es su iglesia. Y así, oh Dios, pues nosotros nos sintamos agradecidos también contigo y por esa misma manera darte las gracias y hacer lo que tú nos has enviado a hacer para que su reino crezca en este mundo y por la causa que fue su muerte y su sangre, Señor, todos podamos lograr esa salvación que tanto tú también anhelas por nosotros. Gracias, amado Dios. En Jesucristo se lo agradecemos, su Hijo amado. Amén. Amén. Tengan muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches, Buenas bendiciones. noches, hermano. Buenas Buenas noches, noches, hermano. hermanos. bendiciones. Dios los bendiga. A todos, Dios los bendiga. Amén. Dios.